Hola, para mí es un gusto darles una nueva bienvenida a esta sexta parte en la que estamos revisando la teoría básica de la medicina tradicional china. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que has avanzado bastante. Espero que hayas aprendido muchísimo en las últimas 5 partes. Esta es la última parte, esta es la sexta parte, ¿sí?, de esta colección de 6 videos de teoría básica. Bueno, cuando ya hayas terminado esta sexta parte, pues te invito a que continúes en diagnóstico en medicina tradicional china. Ingresa a mi canal, ahí están los videos de diagnóstico para empezar por la primera parte. Es una colección de unos 7 videos en diagnóstico en medicina tradicional china que te va a acompañar un poco para aprender en base a esto que hemos estado aprendiendo hasta el momento, hasta este video, ¿sí?, la manera como hacemos diagnóstico en medicina tradicional china. Bueno, estos pues son conceptos básicos. Esto no reemplaza un curso de acupuntura, por supuesto que no, pero son unos videotutoriales que pueden ser muy importantes para ti. Bueno, en esta sexta parte, entonces vamos a ver todo lo que se refiere a los Fu, ¿sí?, que básicamente corresponde a las entrañas. Bueno, entonces vamos a empezar por un concepto general de los Fu. Vamos a dar las generalidades de los Fu. Vamos a ver otros conceptos, ¿sí?, en la última parte de este video, que corresponde a las entrañas anexas, ¿sí?, que difiere un poco del concepto de los Fu. Ya lo voy a explicar al final. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver todos los Fu. O sea, vamos a ver de cada Fu su aspecto psicoemocional, físico y las generalidades patológicas. ¿Cuáles son los Fu? Recordemos. Entonces, vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso y vejiga, ¿no? Y vamos a ver pues las entrañas anexas, ¿ok? La vesícula biliar tiene algo bien característico que se los voy a estar comentando durante el video, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado el trabajo que llevamos. Los quiero felicitar, realmente ánimo. La han llegado hasta acá, ha sido un trabajo muy importante, ¿sí?, es verdad, pero espero que lo estén disfrutando. Lo más importante para mí es eso. Les dejo mis direcciones de contacto, Instagram, mi correo electrónico. Cualquier duda pues les estaré contestando, ¿sí? Y por supuesto los invito a que se suscriban, a que compartan este canal también, porque es para eso, ¿sí?, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan compartir, ¿sí?, porque esto es un trabajo para el mundo. Así que transmitiendo desde Bogotá, Colombia, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y espero que podamos disfrutar esto, ¿sí?, esta última parte, ¿sí?, de la teoría básica de la medicina tradicional china. Bueno, muy bien. Para que comencemos, entonces tenemos que hablar un poco las generalidades de los Fu. Entonces, vamos a darnos cuenta que los Fu tienen un aspecto que es Yang. Sí, acuérdate que los Sang básicamente tienen un aspecto más Yin, ¿no? Pero acuérdate que dentro de cada uno pues hay aspectos igual, Yin y Yang. Bueno, los Fu son importantes porque básicamente corresponden a talleres. O sea, digamos que procesan cosas, pero no se quedan con absolutamente nada de eso. Y lo que tratan de hacer es de mover sustancias. Una de las funciones importantes de los talleres o de los Fu, pues básicamente es la de transformar, ¿no? Son órganos que tienen una mayor actividad metabólica, claro, porque tienen, digamos, esa función de transformar, ¿no? Entonces, acá coloco, digamos que la principal función es la de transformar, básicamente para llevar todas las esencias a los Sang, ¿no? Y como hablamos en el capítulo 5, en el capítulo anterior, pues los Sang corresponden a nuestras famosas vísceras, ¿sí?, o tesoros, donde básicamente se procesa toda esa materia esencial, todo ese chi, y se guarda dentro de ellos, ¿no? Entonces, los Fu absolutamente no se quedan con absolutamente nada, ¿sí? Y digamos que la mayoría de los Fu se encuentran ubicados, y lo vamos a ver, básicamente en el tubo digestivo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces con el primero, que es la vesícula biliar. Es un Fu que también tiene características de órgano extraordinario, y una vez voy a hablar un poquito acerca de qué es un órgano extraordinario. Entonces, un órgano extraordinario es aquel órgano que no tiene características ni de Fu, que no tiene características ni de Sang, sino que es una tercera clasificación realmente, y lo podemos asociar con alguna de las esferas, ¿no?, de nuestras 5 esferas básicas. Entonces, la vesícula biliar, digamos que
en parte anatómica no alcanza a cumplir todas las funciones o digamos todas las características de que es un FU. ¿Por qué? Porque a través de los conductos, el conducto cístico, el conducto colédoco, no tienen una conexión directamente con el exterior, ¿no? Y entonces hablábamos en la diapositiva anterior que los FU tienen una conexión directa con el exterior. En este caso, fíjate que no. La conexión es directamente anatómica con el intestino delgado. Entonces, digamos que por eso la vesícula biliar también se considera un órgano extraordinario, pero realmente es un órgano FU y se considera FU básicamente por su función, ¿no? Porque básicamente se encarga de procesar todo eso que se llaman sales biliares para permitir la digestión de los alimentos, principalmente de las grasas. Bueno, muy bien. Entonces, la función es, como coloco acá, reserva y excreta bilis. Sí, claro. Entonces, la función dentro de la medicina occidental es que la vesícula biliar se encarga básicamente de reservar todo lo que se llaman sales biliares, ¿no? Como esfera funcional lo vamos a ver que ayuda al hígado a tomar decisiones y eso es importantísimo. El hígado es un órgano que vamos a verlo más adelante en otro tipo de presentaciones que en este momento estamos trabajando arduamente en esto y corresponde a los aspectos del Shen. Y vamos a darnos cuenta que el hígado es un órgano que tiene que tomar muchas decisiones y básicamente también es un órgano de bastante reflexión inteligente, ¿no? Entonces, la vesícula biliar se encarga como de tomar la decisión, ¿sí? El hígado se encarga como de hacer un discernimiento, pero la vesícula biliar de ayudar a tomar esa decisión. Bueno, muy bien. La función de drenaje y evacuación del hígado, por supuesto que sí, porque las sales biliares son productos metabólicos del hígado, de los hepatocitos, que se guardan a nivel de la vesícula biliar y obviamente pues se van a excretar hacia el tubo digestivo, principalmente hacia el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Bueno, muy bien. Digestión de grasa, lo que te decía. La bilis dentro de la medicina occidental es increíble también cómo dentro de la medicina oriental, la medicina china, estamos integrando un poco ese concepto, ¿no? Entonces, digestión de las grasas, eso lo conocemos dentro de la parte fisiológica de la medicina occidental. Bueno, y determina el buen funcionamiento de esto que se llama transporte y transformación, la función TT, la vamos a llamar así de acá en adelante, que se lleva a cabo a través del vaso y el estómago. ¿No? Es importante, claro, porque lo que les decía, la vesícula biliar tiene que ver básicamente con la digestión y con la posibilidad de absorber los alimentos. Cuando yo tengo la capacidad de absorber los alimentos en el tubo digestivo, entonces eso ya empiezo a convertirlo básicamente y es el primer paso para convertirlo en energía. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué trastorno tenemos? Entonces, ya cuando yo tengo una insuficiencia, pues anorexia, yo no voy a dejar de comer, las heces son blandas, incluso pastosas, y es importante que lo sepas, eso lo describimos dentro de la medicina occidental. ¿Puedo tener dolor? Sí, el dolor generalmente es característico de las esferas de la madera, o sea, hígado y vesícula biliar, ¿no? En la zona de los hipocondrios, ¿sí? Distensión abdominal y obviamente pues no tolera grasa, entonces las heces van a ser como pastosas, llenas de grasa, ¿sí? Aceitosas, y eso es bien característico. Bueno, el exceso, entonces básicamente vamos a ver un trastorno en el cual yo veo que la madera, en este caso, que a través de un ciclo de control, el ciclo de control lo tiene con la tierra. Entonces, si tengo un exceso de madera, pues la madera lo que va a hacer es básicamente atacar la tierra y te acordarás de eso, ¿no? Entonces acá lo tengo. ¿Yo qué tengo? Yo tengo en este caso un síndrome de exceso en el cual yo tengo una madera en exceso y lo que hace, ¿sí? Básicamente por el ciclo de control, entonces es atacar la Tierra y pues la Tierra, pues acuérdate que está representada a través de dos órganos, principalmente el vaso y también el estómago. Entonces voy a tener muchos síntomas digestivos, reflujo gastrointestinal. Claro, el reflujo gastrointestinal es importante porque va a ser secundario a una enfermedad, por ejemplo, ácido péptica, o sea, eso que llamamos gastritis, ¿sí? Y es más, ¿por qué se me puede aumentar la esfera de la madera? Yo, por ejemplo, lo puedo asociar mucho a ese sentimiento de ira, cuando yo tengo una ira no controlada, ¿sí? Entonces yo voy a tener una madera en exceso y acuérdate, esos episodios de estrés nosotros lo conocemos dentro de la medicina occidental. Todo ese episodio de estrés lo que hace básicamente es estimular las células que están en el estómago para que produzcan más ácido clorhídrico y es que por eso nosotros decimos que cuando estamos con una ira muy fuerte, descontrolada, muchas veces podemos llegar incluso a tener
cuadros de gastritis, ¿sí? Y la gastritis pues obviamente me va a conducir a un reflujo, o sea que los ácidos se vuelvan a través del esófago, náuseas, vómitos por el mismo, boca amarga y obviamente lo que les hablaba, enfermedad acidopéptica. Y realmente el reflujo gastrointestinal, gastroesofágico, disculpen, pues es secundario lo que les decía, la enfermedad acidopéptica. Entonces todo se vuelve y entonces empezamos a tener una alteración en el movimiento del estómago. Acuérdate que ¿qué es lo que hace? Acuérdate que el estómago lo revisábamos en alguna charla, manda su chi y su movimiento es de descender, ¿no? Manda los alimentos hacia abajo. El vaso en este caso manda toda esa energía vital a través del proceso de TT, transporte, transformación de alimentos, ¿sí? Los envía directamente hacia el pulmón, pero en este caso va a estar afectado. Bueno, muy bien. La vesícula biliar, entonces, control de la iniciativa personal es importante. Acuérdate lo que hablábamos. Me da el valor, la osadía, confiere el impulso para la acción decidida. ¿Quién decide las acciones? ¿Quién es el que decide qué está bien y qué está mal? El hígado, pero realmente la vesícula biliar es la entraña que a mí me permite ya tomar la decisión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando voy a tener una insuficiencia, ¿qué voy a tener? Pues obviamente una indecisión, un miedo, porque el miedo básicamente corresponde a algo desconocido, o sea, a mí me da miedo meterme en una zona que no sea mi zona de confort, entonces voy a tener eso. Trastornos de sueño asociado a temor, por supuesto que sí, no voy a poder descansar bien. Vamos a ver bien también que acuérdate que la esfera de la madera alimenta el corazón y es que el corazón está asociado mucho y me regula, ¿sí? Básicamente los procesos de sueño, porque ahí reposa el Shen. Entonces, básicamente por un ciclo de generación, cuando yo tengo una alteración a nivel de la madera, voy a tener una alteración también a nivel de corazón y voy a tener trastornos de sueño. Eso es muy claro. Cobardía injustificada. Sí, claro, porque es que me estoy resistiendo al cambio. Y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Cuando nos resistimos al cambio, sufrimos muchísimo porque nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. Muchas veces las mejores decisiones se toman en el momento en que yo decido hacer nuevos cambios y salir de mi zona de confort. Es importante que aprendamos también a adaptarnos a los cambios y a empezar a dejar fluir. Eso es importante. Vamos a hablar de pronto en la charla que tenemos más adelante acerca de los aspectos del Shen, ¿sí? Las características que tiene el corazón también, ¿no? ¿Sí? Y el hígado, que es supremamente importante. Bueno, muy bien. Entonces, la vesícula biliar, obviamente, pues por ciclo de generación vemos que la madera genera fuego, ¿no? Entonces, la vesícula proporciona al Shen la capacidad de decisión para actuar, y eso es importante, ¿no? La insuficiencia, pues obviamente, pues el Shen tiene dificultad para tomar decisiones, y cuando yo tengo la dificultad voy a entrar en una zona de bastante oscuridad, por lo tanto me va a llenar de timidez y miedo. El hígado, lo que te decía, planifica las acciones, pero la vesícula biliar realmente es la que toma definitivamente, ¿ok? Bien, entonces nos vamos con el segundo Fu. El segundo Fu corresponde al estómago. El estómago como órgano hueco es una estructura muy importante porque es que acá empezamos la digestión de los alimentos. Recordemos que el estómago pertenece a la esfera de la tierra y está asociado como Sang básicamente al vaso. Y entonces vamos a ver que hay muchos libros de acupuntura, hay muchas escuelas que me toman otro órgano acá importante y es básicamente el vaso, el páncreas. Entonces, a veces hablan sobre como sang, el vaso y el páncreas. Entonces, a veces a esta esfera de la Tierra corresponde el vaso, el páncreas y además el estómago. El páncreas es importante. El páncreas tiene varias funciones. Dentro de la parte anatómica, el páncreas tiene una función endocrina, tiene una función exocrina. La función exocrina tiene que ver con la digestión, con la secreción de enzimas a nivel del duodeno y básicamente correspondería a algo muy parecido como la vesícula biliar. Es importante para el catabolismo, o sea, la destrucción de los alimentos. Cuando ya viene el alimento grande, pues se encarga básicamente de hacer la digestión para convertirlo cada vez en moléculas un poco más pequeñas y puedan ser absorbidas a nivel del tubo digestivo. Bueno, el estómago entonces, la función es recibir y digerir los alimentos, eso los chinos también lo describieron así, es la raíz del cielo posterior, por supuesto que sí, entonces recordemos que el riñón es la raíz del cielo anterior. La raíz del cielo posterior entonces proviene de acá, del estómago, y por eso la importancia. Recuerda que a partir de los alimentos, del primer bocado que tenemos, ¿sí? De cosas tan sencillas es que obtenemos la energía para empezar a vivir por nosotros mismos. Cuando nosotros nacemos, empezamos a abrir esa posibilidad a nuestro cielo posterior. Creemos que estamos solos, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, abrimos esta posibilidad al cielo posterior. Sin embargo, es importante que sepas que siempre tendremos nuestra esencia del cielo anterior.
si nuestra historia hace quienes somos en este momento. Bueno, muy bien. Y el órgano yang más importante, incluso considerado por muchos autores. Obviamente, ¿por qué? Porque es que me facilita la producción del chi y básicamente los líquidos orgánicos, ¿no? Por eso se le denomina también el mar de los alimentos. Yo creo que también estoy de acuerdo, es el órgano yang uno de los más importantes. Bueno, muy bien. La función, lo que te hablaba, entonces, la función que tiene el estómago es descender lo impuro hacia el intestino delgado. Sí, claro, después del estómago seguimos con intestino delgado. Cuando yo tengo disfunción, pues voy a tener muchos síntomas abdominales, anorexia, inapetencia, náuseas, vómito, reflujo, dolor abdominal, que generalmente es un dolor abdominal epigástrico. Digamos que la alteración puede estar directamente asociada al estómago. Eh, Sin embargo, bueno, sin embargo, a veces también puede estar asociado por otra esfera, ¿no? Por la esfera de la madera, como te lo mostré, ¿no? Entonces, un exceso en madera que me está atacando tierra y yo generalmente tengo pues la alteración acá. Digamos que el estómago, eh, si yo hablo dentro de las esferas psicológicas del Shen, el estómago es uno de los órganos más afectados generalmente cuando yo tengo situaciones que no puedo manejar, bien sea miedo, bien sea timidez, ¿sí? El miedo se puede generar a partir del corazón, pero también se puede generar a través del riñón, ¿no? Cuando tengo episodios de ira, por ejemplo, a través del hígado, ¿sí? O cuando tengo esas ideas obsesivas que a veces nos retuercen la cabeza, como es en la esfera de la tierra. La tierra se asocia mucho con el Shen, que tiene que ver con eso que se llaman pensamientos obsesivos. Cuando yo no soy capaz de controlar esto, el pensamiento obsesivo me da tantas vueltas que me lleva a una situación de estrés y al final y al cabo el estómago es uno de los órganos, incluso nosotros dentro de la medicina occidental sabemos que muchos episodios de gastritis son secundarios a cuadros básicamente de no saber manejar las cosas, de enrollarme con mis propios pensamientos y no dejar fluir. Bueno, muy bien. El estancamiento del chi hepático, pues obviamente el llavo medio, pues impide el movimiento libre del chi del estómago. Entonces, claro, por eso te decía, los estancamientos, cuando yo tengo estancamiento, tengo exceso a nivel de la madera, pues me va a atacar el movimiento normal que tiene el estómago hacia abajo. Entonces, muchas veces voy a tener un QG que me va a llevar a que yo ascienda todo ese chi. Entonces, voy a tener reflujo gastroesofágico, secundario a la epigastralgia, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. El estómago entonces se le consideran básicamente tres partes, digamos, dentro de la medicina china. Sin embargo, vamos a ver que hay un poco más de partes dentro de la anatomía macroscópica. Tiene la primera parte, que es el cardias, así se llama efectivamente el Shangwan. La segunda parte es importante, que corresponde al fondo gástrico, sí, una gran parte, que es el Songwan en este caso, y por supuesto la última parte que corresponde al píloro y a su antro, entonces que corresponde al Xiaowan. Entonces digamos que son las partes más importantes. Sí, digamos que esa descripción está muy bien. Nos faltaría hablar un poquito de otras partecitas acá, pero digamos que es como lo más importante para que sepas una superior, una media y una inferior. Listo, de acá para adelante entonces continúa el intestino delgado. Bueno, muy bien. ¿Qué relación tengo entre yin y el yang? Básicamente con mi órgano que es el sang. Entonces el estómago pues ama la humedad. Y esto es increíble, ¿no? Porque detesta la sequedad. Entonces el estómago le gusta mucho tener este factor que es humedad, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que uno de los factores patógenos más importantes, ¿sí? Que atacan es más que todo por la disfunción del vaso, porque el vaso lo que hace es detectar la humedad. Cuando yo tengo alteración del vaso, lo que hago a través de la esfera de la tierra es acumular mucha humedad. Cuando yo tengo una alteración básicamente del vaso, yo no puedo movilizar energía y eso se me va a representar en esto que se llama tan humedad, ¿no? Entonces, el tan lo que hace es acumular de manera espesa. ¿Sí? La humedad es espesa, es pegajosa, entonces vamos a ver mucha alteración cuando yo tengo básicamente alteración a nivel de la tierra, aunque no es la, digamos, no es la única, pero sabemos que las alteraciones de la esfera de la tierra ocasionan muchísima humedad y eso es importante porque hoy en día tenemos muchísimos cuadros asociados a humedad, por ejemplo, cuadros de obesidad, cuadros de tumores, todo esto está pegado básicamente a cuadros crónicos de humedad. Bueno, y el vaso obviamente pues ama la sequedad, entonces es la relación yin-yang y es lo esperado, ¿no? Sí, entre una relación así. Bueno, muy bien. Entonces el vaso tiene la función de transporte y transformación de las sustancias, por supuesto que sí, corresponde a un sistema yin, tiene una función muy yang, eso sí es importante, ¿no? Y acuérdate que el vaso está calentado básicamente por el yang del riñón, eso lo veíamos, digamos, en la esfera del riñón, ahorita que lo veíamos en el capítulo pasado.
Las patologías actualmente de vaso están asociadas a las deficiencias de Yang. Es como lo más común realmente. A pesar de ser un órgano Yin, tiene mucho movimiento porque tiene que haber esta función de transporte y transformación. Sin embargo, no es que no exista la deficiencia de Yin de vaso. Es mucho más extraña, sí. Pero dentro de los libros que he revisado, Giovanni Mashocha es uno o fue uno de los grandes autores dentro de la medicina china y aportó demasiados conceptos a la medicina china. Muy recomendado realmente. Si hasta ahorita estás aprendiendo, te recomiendo los libros de Giovanni Mashocha que son espectaculares y digamos que son nuestro punto de referencia dentro de la medicina china, ¿no? Pero sí, entonces lo que te decía, sí hay deficiencias de yin, pero lo más común que veamos en la parte clínica son deficiencias de vaso, deficiencias de yang principalmente, ¿sí? Eso es como lo más importante. Bueno, el estómago, la función, pues la absorción de transformación de alimentos, entonces se encarga de la absorción y transformación de alimentos. Es un sistema yang, sí, pero tiene una función más yin, ¿no? Porque su función sencillamente es de descenso del chi. Ok, los patológicos del estómago realmente pues corresponden a deficiencias de su energía yin. El apetito es importante para este sistema porque refleja básicamente el buen funcionamiento de esta relación del yin y el yang que hay entre el vaso y el estómago. Generalmente cuando yo tengo patologías de estómago, pues obviamente voy a tener una pérdida en el apetito, ¿no? Entonces voy a dejar de comer o voy a comer más poquito, ¿sí? Y digamos que es uno de los primeros signos, uno de los primeros síntomas que me muestra un paciente con alteración de esta esfera. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo tengo un chi de estómago estancado? Entonces, lo que te decía, ¿por qué se me puede estancar? Básicamente yo puedo tener trastornos psicológicos, que puede ser muy común, sin embargo, hay alteraciones como madera ataca estómago, ¿sí? En este caso. Y entonces voy a tener fenómenos como, por ejemplo, el fenómeno del chi rebelde. Entonces, el chi del estómago, que generalmente tiene que descender, no desciende y entonces empieza a ascender, ¿no? El fenómeno del chi rebelde, entonces, claro, yo voy a ascender, entonces no desciendo nada, y si no desciendo nada, pues el movimiento del chi lo que hace es, cada vez que yo voy descendiendo ese chi, permite que haya tránsito intestinal, en ese caso voy a tener también cuadros de estreñimiento asociados, ¿no? Depende de qué zona del estómago, entonces yo tenga el fenómeno o el chi del estómago estancado. Si es en el one medio o en el bajo, sí, o sea, toda la parte del píloro y toda la parte del cuerpo del estómago, voy a tener más que nada dolor, distensión y malestar, ¿no? Entonces se me va de pronto a sentir sensación de hinchazón estomacal, eso es lo que voy a sentir. Si está en el one superior, entonces voy a tener obviamente un ascenso claro de chi rebelde. Entonces, mira, el chi va a ascender, voy a tener pues cuadros básicamente de eructos, hiporreflujo, náuseas, el dolor epigástrico tipo ardor, eso es un dolor urente, ¿ok? Síndrome de exceso, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo síndrome de exceso? Pues afecta al Shen, que básicamente pues lo agita, ¿no? Afecta al Shen y básicamente lo empieza a agitar. Hemos visto que mucha patología también de acá pues afecta, digamos, de alguna manera al Shen. Claro, en este caso pues el hijo en este caso pues va a estar afectado. Además, mira, también va a entrar mucho cuadro de ansiedad y manía. El aspecto del Shen tiene que ver básicamente, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero en esta esfera de la Tierra tiene que ver con eso que se llama obsesiones, ¿no? Pensamientos que son, que cuando se afecta acá en esta esfera, yo puedo tener esos pensamientos obsesivos que son difíciles de manejar. Y eso se puede reflejar en cosas tan sencillas como la ansiedad, porque la ansiedad sencillamente es un miedo a algo desconocido, pero un pensamiento que es remanente, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con esto que es intestino delgado, ¿sí? Intestino delgado como fu. Entonces el intestino delgado corresponde a la esfera del fuego. Y acá vamos a ver entonces otro también, sí, otro fu, que está muy asociado. La pareja del intestino delgado en este caso es directamente el corazón, para que sepas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Separa lo puro de lo impuro que proviene del estómago. Claro, el estómago se encarga de hacer algo de digestión, ¿sí? Pero tiene que enviar todo ese chi hacia abajo, hacia el intestino delgado, ¿no? Importante, el intestino delgado me permite a mí dentro de las esferas funcionales tomar las decisiones, o sea, tengo la capacidad para tomar las decisiones. ¿Listo? Una cosa es que yo haya tomado una decisión y
digamos, que vaya enfocado hacia eso, que es la vesícula biliar, pero realmente la capacidad innata de tomar decisiones es a partir de acá. Y eso tiene que ver mucho con el Shen realmente. Tiene, pues, lo que les decía, una relación directamente con el corazón y pues digamos que su relación es cercana, tanto así que las afectaciones patológicas a veces no se sabe si el cuadro es más de corazón o de intestino delgado, según lo reflejaron los chinos. Bueno, muy bien. Calor en el corazón transmite efectos en el intestino delgado, claro. Entonces, muchas veces cuando yo tengo cuadros de corazón, de calor en el corazón, pues voy a tener cuadros, a veces lo que les decía, entonces no se puede asociar directamente, o sea, no puedo saber de dónde empezó la cosa. A veces puedo tener cuadros sencillamente intestinales o puedo tener, por ejemplo, calor en el intestino delgado, tiene directamente efectos en el corazón, como por ejemplo agitación, ansiedad, y básicamente es el reflejo de un Shen agitado. Las patologías, digamos, mentales, cuando uno revisa los capítulos, tienen que ver mucho con esto, ¿no? Con la agitación básicamente del Shen a través de calor en el corazón, ¿no? Pero entonces esto se refleja uno sobre el otro. Bueno, muy bien. ¿Qué otras funciones tenemos entonces? ¿Completamos la digestión? Por supuesto que sí, esa es una de las funciones. Entonces tiene que ver con la gestión de líquidos porque permite la absorción de líquidos, digestión de grasas, pero por supuesto que sí. Y pues obviamente recibe los alimentos predigeridos porque los va a terminar de digerir y va a separar lo puro de lo impuro. Por eso el intestino delgado tiene la capacidad de decisión. Y digamos que esa es la función que tiene esta esfera. La absorción de los alimentos, obviamente, lo que les decía, separa lo impuro de lo impuro, envía lo impuro al vaso para que complete mi proceso de transporte y transformación, ¿sí? A chi. Envía lo impuro al intestino delgado, lo puro lo paso, lo absorbo y lo paso al vaso. Y básicamente es importante que sepas una cosa, la función digestiva es importante que tengas claridad en que depende demasiado del yang del riñón. ¿Sí? El yang del riñón, ese fuego del riñón que me calienta todo este sistema, me permite hacer los procesos de digestión. Bueno, muy bien. Lo que les decía, el discernimiento no es más que la capacidad que yo tengo, así como hace acá funcionalmente, separa lo puro de lo impuro, pues yo digo sencillamente qué es bueno y qué es malo, y a partir de ahí pues yo puedo tomar decisiones. Entonces lo más importante es esto. Y obviamente, pues el Chen del corazón que está como tan relacionado con esta esfera, pues depende de esta claridad de juicio. Yo sé que es bueno, yo sé que es malo, y a partir entonces de cosas como la vesícula biliar, yo ya puedo empezar a tomar decisiones. Ok, el control de los líquidos entonces tiene que ver directamente con el yang del riñón, porque tiene que ver con la absorción. Por supuesto que sí, con el fluir de los líquidos. Eso lo vimos en el capítulo cuando vimos líquidos orgánicos. Obviamente, las anormalidades entonces yo que tengo, puedo tener entonces orina escasa y heces líquidas. Claro, entonces no absorbí suficiente agua, la orina está escasa porque no se excreta a través del riñón, pero las heces sí son líquidas porque no tuve la capacidad de absorber el líquido a través del intestino delgado, o puede ser todo lo contrario, que yo tenga una hiperfunción en la cual yo absorbo suficiente líquido, entonces tengo orina abundante, pero las heces son demasiadas secas. Bueno, muy bien. Y entonces acá llegamos a algo bien interesante que quiero explicarte el día de hoy, ¿sí? Es algo un poco fisiológico dentro de la parte occidental y tiene que ver entonces principalmente con esto que se llama el control de la digestión. Voy a explicarte un poco rápidamente. Nosotros tenemos tres fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica tiene que ver con un nervio que se origina a nivel del cerebro que se llama el nervio vago, ¿no? Que el nervio vago dentro de la fase cefálica es cuando vemos la comida y empezamos a secretar a través de nuestras glándulas salivales, la saliva y el estómago empieza a secretar también, empieza a secretar ácidos, ¿no? Entonces, esa fase cefálica se va dando por estímulo de un nervio que viene de una estructura que se llama el tallo cerebral, que se llama el nervio vago. Después yo tengo la fase gástrica, ¿sí? Entonces, básicamente ya es cuando la comida llega al estómago y lo que se hace entonces es que hay básicamente una hormona, ¿sí? Y en este caso otra sustancia que se llama histamina y la gastrina, que lo que hace es estimular la secreción básicamente de ácidos y enzimas para que empiece el proceso de digestión. Y por supuesto yo tengo otra fase que se llama la fase intestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gastrina generalmente lo que hace estimula el estómago, ¿ok? Eh, y también pues hay otras hormonas que se llaman secretina, colecistoquinina pancreática, reflejo enterogástrico,
¿sí? Que lo que hacen es ya parar la secreción gástrica. Y lo que hace básicamente es que, entonces, se suprime toda la actividad gástrica, o sea, ya se deja de procesar, se deja de secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer en la fase intestinal es pasar todo esto que ya fue digerido, ¿sí? Lo vamos a empezar a pasar directamente pues al intestino delgado. Entonces mira que tiene que ver mucho con varias hormonas, ¿sí? Tiene que ver mucho con el nervio vago principalmente, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces después, ¿qué pasa? Sencillamente te voy a explicar un poco más sencillo. Entonces, después yo tengo una hormona que se llama gastrina, otra que se llama secretina y otra que se llama colecistoquinina en la colecistoquinina, ¿sí? En la secreción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La célula productora de gastrina, pues lo que hace básicamente es estimular, ¿sí? La gastrina como hormona estimula las células, unas células del estómago que se llaman células parietales para que produzca ácido clorhídrico y pueda digerir los alimentos. ¿Listo? También la gastrina lo que hace es estimular el crecimiento de la mucosa gástrica. Adicionalmente, la gastrina lo que hace es estimular, en este caso, mira que del estómago se estimula su pareja, en este caso el páncreas, ¿sí? ¿Para qué estimula el páncreas? Entonces, la gastrina básicamente lo que hace es estimular unas células que se llaman las células beta del islote pancreático para que empiece a producir una hormona que se llama insulina. La insulina es básica para el metabolismo de los azúcares, principalmente funciona como una llavecita que permite que ya cuando yo ya he absorbido toda la glucosa, permite la entrada de glucosa a las células, entonces ya empieza a estimular eso a nivel del páncreas, ¿ok? Listo. Hay otra hormona que se llama colecistoquinina, ¿sí? Que se produce en el intestino delgado, entonces ya cuando vamos pasando, ese alimento va por el intestino delgado, produce esto que se llama colecistoquinina. Entonces la colecistoquinina, entonces básicamente lo que hace es estimular esto que se llama vesícula biliar. ¿Para qué? Entonces, para que se empiece a liberar bilis y se empiece a producir también enzimas pancreáticas importantes para la digestión. Entonces, la colecistoquinina estimula la vesícula biliar y estimula también el páncreas para que haya secreción de enzimas pancreáticas. ¿Listo? Eso es importante. Y por último, entonces yo tengo una célula que produce secretina, ¿sí? La secretina entonces estimula la producción de bicarbonato. El bicarbonato es muy importante, ¿no? Porque acuérdate que el estómago por el ácido clorhídrico tiene a atender un pH muy ácido, un pH más o menos de 3, y cuando no queremos que ese ácido y ese alimento que ya está siendo digerido pase y queme todas las estructuras del duodeno, por lo tanto yo secreto bicarbonato, ¿no? Y entonces lo que hace la secretina es potencia la secreción de insulina también, entonces estimula a nivel del páncreas la secreción de insulina, ¿sí? En las células beta, ¿ok? Eso es lo importante. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Eso es un proceso de digestión, así de sencillo. Y me parece importante explicártelo porque ahora te voy a referir un poco al proceso de transporte y transformación que se lleva a cabo en el vaso, cómo los chinos lo describieron, cómo lo describimos dentro de la medicina occidental y la relación que existe entre los dos. Bueno, muy bien. Y el páncreas, entonces lo que yo te decía, lo que va a secretar es un montón de enzimas. Entonces, el páncreas tiene dos funciones, lo que te comentaba. Una función que es endocrina, una función que es exocrina. La función exocrina es la secreción al tubo digestivo de enzimas, que lo que se encarga es de degradar alimentos, proteínas, a carbohidratos, en este caso los almidones, ¿sí? Y obviamente los lípidos para que puedan ser absorbidos con el tiempo. ¿Listo? ¿Ok? Pero básicamente es esto, a grandes rasgos. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, ya habiendo plantado esta teoría, ¿sí? Quiero explicarte cómo es que dentro de la medicina china, ¿sí? Porque nosotros dijimos que la función de transforma y transformación que lleva a cabo el vaso del estómago se lleva a cabo únicamente en esta esfera, ¿sí? En la esfera básicamente de qué? De la tierra. Sin embargo, hay otros órganos que son importantes. El fuego, la representación del intestino delgado, ¿sí? La madera, la representación de la vesícula biliar. Acá voy a meter esto, el agua. ¿Por qué el agua? Básicamente vamos a ver y que el agua, el elemento agua, ¿sí? Tiene que ver con el riñón, la vejiga, pero también tiene que ver con algo que se llama médula espinal y básicamente también el sistema nervioso. Y es que acuérdate que hablamos de un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago lo que estimula básicamente es todo el elemento tierra en este caso, ¿sí? Todo el elemento tierra
básicamente para llevar a cabo el proceso del metabolismo. ¿Ok? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a explicarte cómo se lleva a cabo el proceso de transporte y transformación. Bueno, en el proceso de transporte y transformación que lo lleva a cabo el vaso, entonces lo vamos a asociar con conceptos médicos occidentales y básicamente entonces vamos a aclarar varias cosas porque vamos a darnos cuenta que realmente este proceso pues se cumple a cabalidad en todas las esferas. Muy bien. Entonces, fíjate bien, lo primero es saber que el riñón derecho es el yang, ¿no? Y ese yang es el que básicamente va a calentar al elemento tierra, ya lo hemos dicho antes. Digamos que la relación más fuerte que tiene es la relación del agua con la tierra, porque el agua lo que hace a través de su elemento fuego, sí, acuérdate que el riñón derecho es fuego, entonces básicamente lo que hace es calentar, o sea, ese aspecto fuego del riñón hace calentar y calienta básicamente la tierra. Digamos que la asociación que yo lo puedo hacer en este momento es a través del nervio vago, ¿no? O sea, decir que en mi fase cefálica ya inicialmente yo empiezo a tener estímulos a partir del nervio vago, porque el nervio vago hace parte del sistema nervioso. Dijimos que la representación del sistema nervioso viene acá en el agua, ¿ok? Entonces, el nervio vago lo que hace básicamente es empezar a hacer la digestión, entonces ya calienta la tierra. Bueno, muy bien. Luego, pues ya calentado, entonces arrancamos con el proceso de transforme y transformación en el cual el alimento llega ya a su fase gástrica. La primera fase que tengo es la fase cefálica, que es esta ya calienta la tierra, donde yo estimulo el nervio vago, ¿ok? La fase ya gástrica, entonces empiezo a tener estímulo a través del vaso, páncreas y estómago, ¿sí? El páncreas, lo que les decía antes, pues el elemento páncreas viene en algunos textos de medicina china como parte de esto, el vasopáncreas, a veces le dicen es más vasopáncreas, ¿sí? Pero digamos que es una gran similitud. Cuando ya llega el alimento al estómago, entonces este se encarga de secretar la gastrina, ¿no? Gastrina, histamina. ¿Qué hace la gastrina? Estimular las células beta del páncreas, ¿sí? Y estoy en el elemento tierra. Las células beta son las encargadas de producir insulina en los islotes de Langerhans. ¿Ok? Entonces, la insulina es una hormona muy importante para permitir que la glucosa entre a las células. ¿Listo? Y adicionalmente, pues obviamente estimula las células gástricas para que produzcan ácido clorhídrico y obviamente hay motilidad gástrica, o sea, movimiento gástrico. Eso es lo primero que pasa. ¿Ok? Ya después, entonces, el alimento, pues obviamente pasa al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y ahí entonces sintetizamos dos elementos, dos hormonas que son supremamente básicas, la colecistoquinina, ¿sí? Que lo que hace es que estimular a el hígado para que secrete sales biliares, que son importantes para la absorción de grasas, y obviamente que estimule la secreción de enzimas pancreáticas. Esto tiene que ver con el fuego. ¿Por qué? Porque estamos en intestino delgado, precisamente lo estoy colocando acá en el elemento fuego. Y obviamente la secretina que también se estimula, que básicamente se encarga, es una hormona que estimula las células beta. Entonces seguimos estimulando las células beta pancreáticas. Entonces desde acá, entonces yo puedo estimular bien sea madera por este lado y también yo estoy estimulando el elemento tierra básicamente por el páncreas porque estoy estimulando las células beta del páncreas. Bueno, muy bien. Y entonces acá entonces yo tengo que secreto pues obviamente las sales biliares cuando tengo el estímulo de la colecistoquinina que se secreta a nivel del duodeno y entonces mi hígado y mi vesícula biliar empiezan sencillamente a la secreción de sales biliares que obviamente van a llegar a través de los conductos, de sus respectivos conductos, el canal colédoco principalmente llega al intestino delgado. Entonces el intestino delgado manda una señal para que la vesícula biliar entonces empieza a secretar, ¿sí? Las sales biliares para la absorción de grasas. Bueno, muy bien. Y entonces la absorción de grasas, ¿dónde se lleva a cabo? Pues en el intestino delgado, así de sencillo. Entonces esto es como pasarnos la bola y devolverla del fuego. Voy pasando a la madera secreta las sales biliares para que nuevamente regrese a este anatómicamente, ¿sí? En el cual yo permita la absorción de grasas, que esto es importantísimo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué tengo entonces? En resumen, el hígado y la vesícula biliar secretan las sales biliares. Eso es importante. El vaso y el estómago pues secretan todas las enzimas pancreáticas, ¿sí? Gracias a
la secretina, la colecistoquinina que produce esto. Entonces, yo secreto a nivel del elemento vasopáncreas, secreción de enzimas pancreáticas que van a ser importantes para el proceso catabólico. O sea, si yo tengo almidones, los voy a destruir, los voy a volver en glucosa. Si tengo proteínas grandes, los voy a volver en aminoácidos. Todo esto, ¿para qué? Básicamente para que se puedan absorber, ¿no? Entonces, esa es la función que tienen las enzimas pancreáticas y es importantísimo. Vale, muy bien. Y obviamente, pues lo que decía, secreción de sales biliares a nivel del hígado. Y todo eso, pues obviamente va a llegar básicamente todo al intestino delgado para permitir la absorción. Entonces, absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, ¿sí? Ya cuando yo he catabolizado, o sea, he destruido esas moléculas grandes a moléculas pequeñas para permitir su absorción. Bueno, muy bien. Después de esto, ¿qué pasa? Entonces, se absorbe a través de las vellosidades intestinales, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con esos alimentos? Realmente cuando yo ya tengo una absorción, entonces yo, pues esa glucosa, esos ácidos grasos, esos aminoácidos, va a entrar como componente a mis células, ¿no? Y ya cuando entran a mis células, por ejemplo, la glucosa, y cuando la glucosa, que es producto de la absorción de toda esta glucosa que se llevó a cabo acá en el intestino delgado, pues va a pasar el elemento metal. ¿Por qué? El elemento metal tiene que ver con la oxigenación, la respiración y el elemento metal, digamos que tiene una buena representación a nivel celular. A nivel celular, el elemento metal está representado a través de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos que son capaces de sintetizar energía. Y entonces acá puedo asimilar algo muy, muy, muy importante, ¿no? La unión de este proceso que hizo transformación, cuando es absorbido a través del intestino delgado, se combina con el chi, que básicamente viene del aire en este caso. Y cuando yo combino estos dos, entonces empiezo a producir ATP. Y el ATP se produce básicamente gracias a un ciclo que se llama el ciclo de Krebs a nivel celular, pero es gracias a la unión de la glucosa, a la unión del oxígeno, ¿sí? Que yo puedo producir energía. ATP, adenosintrifosfato, es la molécula básica que me determina la energía. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y entonces todos estos alimentos también a qué pasan? Pues como nosotros hablábamos desde la medicina china, absorber todo esto me sirve para procesos tan básicos como la producción de líquidos orgánicos, como por ejemplo la producción de sangre, ¿sí? Y entonces vemos la función que tiene a nivel del riñón, que es la de regular todos los procesos de los líquidos orgánicos, la homeostasis se regula a partir de acá, ¿sí? Lo vamos a ver muy bien, ¿ok? La homeostasis de los líquidos, o sea, el equilibrio de los líquidos se regula a través del elemento agua. Y por supuesto, ya cuando he absorbido también esos nutrientes, hay una circulación que se llama la circulación enterohepática. La circulación enterohepática no es más que una circulación entre el intestino delgado que lleva todos los nutrientes nuevamente ¿para dónde? Para el hígado, porque el hígado es un órgano supremamente importante para la síntesis de biomoléculas, o sea, a partir del hígado yo sintetizo lo que necesita el cuerpo, es como el gran general, como el gran constructor, ¿sí? De las moléculas que necesitamos, factores de coagulación, proteínas, etcétera, etcétera, que es supremamente importante como estructura para nuestro cuerpo. Bueno, muy bien. Bien, y llegamos a esta parte que te quiero explicar. Digamos que acá hago un paréntesis. Realmente, si ya has hecho acupuntura alguna vez, entonces nos vamos a dar cuenta de que hay puntos distales que tienen, por ejemplo, efecto en este proceso. Hay un punto que es estómago 36, es un punto muy famoso que se coloca en la pierna, ¿sí? Y muchos preguntan realmente por qué este punto tiene, digamos, influencias a nivel de la parte abdominal. Entonces tenemos que revisar una cosa, acá hago un paréntesis y voy a meterte un poquito de neuroanatomía, sencillamente para explicarte algo y darte una introducción a esto que es tan apasionante que es la acupuntura médica. Ya cuando uno ha aprendido acupuntura, pues uno se puede ir por una rama que es la acupuntura médica, los médicos muchas veces lo hacemos, porque para nosotros es importante saber también cómo funciona la acupuntura. Este libro te lo recomiendo, realmente es un muy buen libro, ¿sí? Es un acercamiento a la acupuntura médica, el libro que te estoy colocando acá como referencia bibliográfica. Bueno, lo primero es que sepas cuál es la diferencia y tenemos tres términos, dermatoma, miotoma y viscerotomas. Entonces, básicamente estamos hablando de inervaciones sensitivas, en su mayoría, algunas inervaciones motoras, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, y vamos a darnos cuenta, por acá yo tengo un tutorial sobre la neurofisiología de la acupuntura, si puedes revisarlo te lo aconsejo, pero vamos a darnos cuenta que el sistema nervioso
tiene una relación directamente con todos los órganos y digamos que esa es la manera como se ha planteado que la acupuntura funcione desde las ciencias médicas occidentales. Entonces, vamos a darnos cuenta sobre tres términos. Una cosa es el viscerotoma. Viscerotoma pues hace referencia básicamente a el origen de algún segmento medular que tenga inervación a través de que tenga inervación a un órgano, discúlpame, que tenga inervación a un órgano. Entonces nosotros tenemos varios segmentos medulares, ¿sí? Varias partes de la médula que tienen relación directamente porque sus nervios que salen de ahí, entonces van a llegar a ciertos órganos. Y entonces esa relación segmentaria del órgano asociado con segmentos medulares se llama viscerotoma. Después yo tengo otro término que es básicamente la piel, se llaman dermatomas. Entonces los dermatomas hacen referencia a zonas de la piel que tienen básicamente relación con los segmentos medulares, ¿sí? Básicamente ¿con qué? Con la parte sensitiva importante, ¿no? Y hay otro término que son los miotomas que tienen que ver básicamente con los músculos. Entonces, eso tiene que ver básicamente con inervación motora muscular, ¿sí? Y está representado a través de la raíz anterior de la médula espinal. Lo que pasa es que si no has revisado nada, sí te aconsejo. La médula espinal tiene dos raíces, una raíz anterior que es motora, que permite el movimiento, y una raíz posterior, los nervios raquídeos, que es una raíz sensitiva. Entonces, cuando yo hablo de dermatomas, estoy asociándome más a la inervación que tienen las raíces posteriores, o sea, sensitivo. Y los miotomas me estoy refiriendo básicamente a la raíz anterior. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ya establecido esto, vamos a ver que la piel, los músculos y los órganos tienen una relación con los segmentos de la médula. Sí, eso es lo más importante, digamos, el cuadro resumen de esto que te estoy comentando. Bueno, y acá está, por ejemplo, cosas tan sencillas. Entonces, mira que estos son los dermatomas, ¿sí? O sea, las zonas cutáneas que tienen relación. Digamos que los viscerotomas se asocian también mucho con los dermatomas. Entonces, por ejemplo, sí, yo veo, por ejemplo, estómago, más o menos en un segmento T7, T8, T9, sí, ahí vamos a ver estómago. Entonces, hay mucha relación, digamos que la acupuntura funciona de manera segmentaria. Cuando funciona de manera segmentaria es que yo coloco una aguja en un mismo segmento donde tengo la patología y digamos que de alguna manera regula todo el sistema nervioso, regula más que nada el sistema nervioso autonómico. Hay mecanismos opiáceos, hay mecanismos noradrenérgicos, serotoninérgicos, que, digamos, me ayudan a regular las patologías y así es como funciona básicamente la acupuntura. Pero entonces uno tendría relación, o sea, si acá está el estómago y yo sé que el estómago tiene, por ejemplo, un dermatoma T7, un T8, un T9, entonces yo lo que hago, o un viscerotoma, que básicamente es similar, es muy parecido a esto, entonces pues yo coloco una aguja más o menos en el mismo segmento. Y así es que funciona la acupuntura segmentaria. Entonces, si yo veo el estómago acá, si por ejemplo hay un punto que se llama REN12 es un punto que yo pongo en toda la mitad entre esta estructura que se llama apófisis sifoides del hueso esternón y el ombligo. Entonces, en toda la mitad yo pongo una agujita. Sí, claro, tendría relación porque acá está el estómago. Digamos que esa es la relación segmentaria. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que muchas patologías inclusive se manejan, ¿sí?, de manera distal. De manera distal. Entonces, eso se llama acupuntura heterosegmentaria, o sea, es diferente el nivel donde tú estás colocando la agujita, ¿sí? Y mira que tiene relación mucho con el estómago. Entonces, este libro, esta referencia que hablamos y que habla sobre la introducción a la acupuntura médica, hacia una visión médica, entonces nos habla que básicamente cuando nosotros nacemos, ¿sí? Los órganos, los viscerotomas, entonces están muy relacionados unos con otros. Cada vez que vamos creciendo, cuando empieza a haber eso que se llama organogénesis, que básicamente es a partir de la tercera semana de gestación, ¿sí? Cuando yo tengo una cosa, de pronto me entiendes, si eres profesional en el área de la salud, hay una cosa que se llama formación del disco trilaminar, las tres láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Entonces yo empiezo a formar esto, ¿sí? Y se empiezan a formar los órganos, entonces digamos que los órganos en sí, los viscerotomas, por ejemplo, los órganos tienen una misma inervación que muchas estructuras corporales, ¿sí? Entonces, esas estructuras que inicialmente fueron inervadas por ejemplo, en los miembros inferiores, ¿sí? Tienen la misma inervación que, por ejemplo, zonas abdominales. Entonces, cuando tú vas generando órganos, entonces, pues obviamente empiezas a crecer, ¿sí? Pero digamos que nosotros quedamos con una memoria en la cual los órganos tienen la misma inervación o inervaciones similares, ¿sí?
a segmentos, por ejemplo, de los miembros inferiores. Entonces, digamos que esa es una teoría la cual me lleva a pensar por qué yo colocando agujas, por ejemplo, en un punto tan básico como es estómago 36, y acá te lo pongo, ¿sí? Estómago 36 es básicamente en el músculo tibial anterior. El tibial anterior es un músculo que queda en la región anterior de la pierna, sobre la tibia, sobre hueso tibia, ¿sí? Entonces mira que acá el libro me gusta mucho. Entonces acá te dice básicamente cómo se coloca la aguja, el dermatoma, el miotoma, el esclerotoma. El esclerotoma que hace referencia, no les comenté, sí, pero el esclerotoma hace referencia básicamente a segmentos óseos asociados también. Los huesos también tienen una inervación de la médula espinal. Entonces miren que por ejemplo yo estoy viendo que el estómago 36 está asociado con un dermatoma L4-L5, un miotoma L4-L5 y un esclerotoma L4-L5. Miren que es similar, ¿no? Y generalmente entonces yo cuando coloco una agujita en el estómago 36, pues estoy teniendo un efecto a nivel abdominal, ¿sí? Que lo puedo explicar lo que te decía. Sencillamente cuando vamos naciendo, nosotros tenemos una inervación común para muchas estructuras mesodérmicas, ectodérmicas, o sea, del mismo segmento medular se van inervando. Con el paso del tiempo, entonces, claro, vas creciendo, ¿sí? Pero de alguna manera no es que quede con la misma inervación, fíjate que es diferente, ¿no? Entonces, estómago, estoy hablando de otros segmentos, T7, T8, T9, ¿vale? Pero, por ejemplo, digamos que queda esa memoria de inervación. Nacieron del mismo origen, ¿sí? Muchos de esos segmentos medulares que inervaban los mismos órganos, las mismas estructuras, y cuando pues naciste, pues digamos que quedas información de alguna manera, entonces eso me podría explicar por qué yo al colocar una aguja en el miembro inferior, ¿sí? Básicamente no puedo tener efectos a nivel de otras zonas. Y eso se llama acupuntura heterosegmentaria. Sin embargo, hay otras teorías realmente, y hoy te invito, si estás un poco más interesado, si conoces un poco aparte de la parte neurofisiológica, y si no, bueno, si no te acuerdas, también te doy toda la parte inductoria. Es un video que tengo sobre la neurofisiología de la acupuntura, porque la acupuntura heterosegmentaria también mejora mucha patología de dolor y básicamente es a través de los mecanismos opiáceos, mecanismos asociados con un neurotransmisor que se llama serotonina y mecanismos asociados con otro neurotransmisor que se llama noradrenalina. Lo que te estoy contando apareció en este libro, ¿sí? No me lo inventé yo, pero a mí me encanta un poco esto que es la acupuntura médica, ir un poquito más allá y mirar cómo son los mecanismos de trabajo. Bueno, muy bien. Ya entonces, habiendo hecho ese paréntesis y hablamos un poco de cómo desde la medicina occidental se ve el proceso de transporte y transformación del vaso, que mira que tiene que ver con muchísimas cosas para la producción de eso que es la energía vital, de eso que es el chi, que yo podría asociarlo inclusive con el ATP, nos pasamos un poco a ver eso de dermatomas, miotomas, esclerotomas, como para que veas también, ¿sí? Que nosotros como médicos, nosotros como profesionales de la salud, muchas veces hemos estudiado esto básicamente para darle y vislumbrarlo, ¿no? Vislumbrar esto que es tan apasionante que es la acupuntura. Bueno, vamos a seguir con intestino grueso. Y entonces el intestino grueso es supremamente importante porque el elemento, pues pertenece al elemento metal, ¿sí? El intestino grueso se asocia con el pulmón, básicamente con el pulmón, ¿no? Entonces, fíjate que el pulmón es importante para el transporte, lo veíamos en charlas anteriores sobre teoría básica, que el pulmón, si tú te diste cuenta, todos los chi al final y al cabo llegan al pulmón, el vaso asciende su energía, por ejemplo, al pulmón, el riñón también de una parte, ¿sí? Y pues básicamente el pulmón lo que hace es bajar, descender la energía. Digamos que la energía vital se desciende a través del pulmón. Entonces facilita el tránsito a través de cavidades huecas, por supuesto, porque su movimiento es descendente siempre y cuando, ¿no? Y el intestino grueso, que pues tiene una asociación con el pulmón, pues permite del descenso de pulmón, siempre y cuando no tenga alguna patología, ¿no? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un fallo en descenso en pulmón va a hacer que la energía no se mueva y eso y el movimiento tampoco de intestino se pueda mover. Entonces voy a tener pues esos cuadros que se llaman estreñimiento, constipación. ¿Ok? La relación pues básicamente con el pulmón es una relación Biao-Li, o sea, yin-yang, ¿no? Por lo tanto uno se relaciona con el otro. Entonces, por ejemplo, el calor, acá coloco el calor en el intestino grueso, pues produce estreñimiento. ¿Por qué? Entonces, acuérdate que el intestino grueso desde la medicina occidental tiene una función importante que es la de absorber líquidos. O sea, el agua
en su mayoría se absorbe en el intestino grueso, no en el intestino delgado, ¿sí? Y el intestino grueso entonces tiene la función de absorber y permitir la consistencia de las heces, ¿ok? Ya cuando yo tengo calor en intestino grueso, el calor en intestino grueso, ese elemento como factor patológico lo que hace es secar. Sí, o sea, el calor siempre me va a traer sequedad y por eso las heces van a ser secas y yo voy a tener cuadros de estreñimiento. Cuando yo tengo un cuadro de estreñimiento, cuando tengo un cuadro de calor, pues voy a asociarlo directamente con mi elemento que va a ser el pulmón, entonces muchas veces voy a tener patología pulmonar, asma, tos o presión torácica. ¿Ok? Listo. Bueno, muy bien. Las funciones del intestino grueso pues son recibir los residuos del intestino delgado y obviamente formar las heces. Nosotros también lo conocíamos desde la medicina occidental. Y el buen funcionamiento obviamente de qué depende? De la cantidad de líquidos disponibles, por supuesto que sí. Sí. Es más, inclusive el primer tratamiento de estreñimiento es tomar abundante líquido, ¿vale? Eh, ¿De qué depende el funcionamiento también? Pues del descenso del chi del pulmón, ya lo vimos, y del descenso del chi del estómago, porque es que el chi del estómago envía todo a intestino delgado y lo termina enviando también, pues obviamente el intestino delgado al intestino grueso. Entonces, si yo no tengo adecuado descenso del chi del estómago, pues voy a tener cuadros, por ejemplo, de estreñimiento. El descenso del chi del pulmón es supremamente importante porque me permite el movimiento propiamente del intestino grueso. Bueno, muy bien. Y entonces pasamos a este elemento, ¿sí? A este taller que es la vejiga. La vejiga se relaciona básicamente con el elemento agua. Su sang, pues obviamente pertenece al riñón. Y entonces vamos a darnos cuenta que la vejiga como función tiene la de recibir y transformar obviamente los líquidos. Recibe lo impuro de intestino delgado. Claro, ya lo vimos y lo vamos a ver un poquito más adelante a ver si te explico, pero cuando se forman los líquidos orgánicos, acuérdate que el intestino delgado lo que hace es absorber y el intestino delgado, pues obviamente de alguna manera todo el exceso de cosas y también el intestino grueso, por supuesto, ¿no? Entonces, pues ellos, los chinos lo describieron que lo que hace el intestino delgado, acuérdate que tiene una función básicamente de discernimiento, de escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso digamos que fue, digamos, la función psicológica asociada al intestino delgado. En este caso, pues también la función fisiológica es de la medicina china. Entonces lo que hace es, básicamente, empieza a separar lo puro de lo impuro. Lo impuro entonces lo maneja y lo lleva básicamente a orina. ¿Ok? El riñón, según los chinos, lo que hacía era que proporcionaba el chi, ¿sí? Y el calor para la transformación en orina, ¿sí? O sea, todo el proceso de filtración glomerular que se lleva a cabo a nivel del riñón para producir la orina, los chinos lo describían que lo llevaba primero a través del chi del riñón. O sea, si el riñón no tenía energía, si el riñón no proporcionaba el calor para este proceso, no se podía producir la orina. Entonces, obviamente, se relaciona mucho. Si yo tengo una insuficiencia de energía del riñón, pues voy a tener una insuficiencia básicamente de vejiga. Y las insuficiencias de vejiga entonces se ven expresadas como cuadros de micción difícil, goteo postmiccional, incontinencia, incontinencia de todo tipo realmente, ¿no? Bueno, la otra función que tiene la vejiga para los chinos fue la de almacenar y evacuar la orina, por supuesto. Trabaja en el llave inferior, claro. Si trabaja en el llave inferior, pues el sanyao, que ya vimos en partecita, ya te lo voy a colocar, ¿sí? Porque el sanyao también hace parte de estos fu, ¿sí? Entonces, el sanyao lo que hace es básicamente proporcional de alguna manera la velocidad metabólica para los procesos en el cuerpo, ya lo vamos a ver muy bien. Entonces, el sanyao lo que se encarga es de asistir ese trabajo en el llave inferior y su función es la de transformar los líquidos, ¿no? ¿Sí? Para básicamente evacuar la orina. Bueno, muy bien. La función, entonces, la vejiga tiene que ver con esto que se llaman celos. Cuando yo estoy con una inseguridad profunda, pues entonces empiezo a tener sospechas. Los resentimientos que no son fáciles de dejar pasar, dejar fluir, ¿no? Cuando tú aprendes a dejar fluir en la vida, pues básicamente entiendes que nosotros como ego, como seres humanos, ¿sí? Pues tenemos ciertos problemas, pero no te enrollas con nada, ¿sí? Entonces, cuando tienes un problema acá en la evacuación de ese tipo de cosas, cuando empiezas a ponerle tanto problema a la cosa, a no dejar fluir las cosas, pues tenemos estos resentimientos a largo plazo. Bueno, muy bien. Y entonces llegamos a la última parte, que es el Sanyao, ¿sí? El Sanyao, vale. Entonces, el Sanyao, ¿sí? Es un elemento Fu, se escribe como el sexto Fu, que está relacionado
básicamente con un elemento, en este caso para el Sanyao sería el pericardio, ¿sí? El pericardio, y ya lo vimos, está asociado con el elemento fuego. El Sanyao es un elemento muy importante porque pareciera el director de una orquesta, y ya te voy a decir por qué. Bueno, se le llama el triple recalentador o triple fogón. Carece de un asiento anatómico. Realmente ubicar el Sanyao es imposible. O sea, como órgano, como fu, que uno anatómicamente lo puede ubicar, es difícil. Sin embargo, el Nanjing, ¿sí? El Juan Di Neijing, el libro del emperador amarillo, la medicina interna del emperador amarillo, pues dice que tiene nombre, pero realmente carece de una forma anatómica, ¿no? Entonces es difícil a veces de expresarlo. ¿Listo? El Ling Su, que es la primera parte de este libro, entonces dice que el San Yao es todo lo relacionado con aquello que no es hueso, músculo, médula y órganos descritos. Entonces, digamos que la relación más acertada dentro del concepto de medicina china actualmente es que el Sanyao hace referencia a esas tres cavidades, ¿no? Entonces es como lo más acertado hoy en día, ¿sí? No tiene una forma específica porque tiene forma básicamente de cavidad. Entonces mira que entonces, pues la acepción más clara dentro de la medicina tradicional china, pues división de la cavidad torácica y abdominopélvica. Nosotros tenemos varias cavidades, ¿sí? Entonces acá te lo muestro. Entonces, básicamente, ¿cómo lo podemos describir el San Yao? Entonces, son tres cavidades. O sea, yo tengo un Yao que se llama Yao superior, un Yao medio y un Yao inferior. Entonces, el Yao superior obviamente va desde el cuello hasta el diafragma. El diafragma es un músculo que me separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Esa es el Yao superior. El Yao inferior, perdón, el Yao medio entonces va desde el diafragma hasta la zona del ombligo. ¿Sí? Hasta la zona del ombligo. Ahí generalmente cortando hay un punto que se llama estómago 25, ¿sí? A la altura del ombligo. Entonces ahí llegamos básicamente la cavidad abdominal más superior y el llave inferior entonces de ahí para abajo incluyendo pues obviamente la cavidad abdominopélvica, ¿sí? O sea la parte más inferior de la cavidad abdominal y la cavidad abdominopélvica entonces incluyendo hasta llegar al perine. El perine hace referencia a la base donde están ubicados todos los músculos que van a sostener pues los órganos como la vejiga, por ejemplo, que sería más o menos en esta zona de acá. Ok, bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Entonces, el yao superior tiene una función ascendente y hacia el interior. Eh, digamos que vamos a describir los movimientos del yao, ¿sí? Entonces, el yao superior dicen que es como una neblina espesa que asciende la energía y esa energía va hacia adentro. Por eso en algunos libros, como los que revisé, pues el tratamiento debe ser ligero y debe ser un tratamiento muy sutil al tratarse como de un elemento tipo neblina. ¿Ok? El llave medio, entonces, como lo vimos, pues tiene que ver básicamente con qué? Con la digestión, por supuesto, absorción y distribución. El transporte, transformación de alimentos que describen los chinos tiene que ver con el llave medio, ¿no? El tratamiento, según ellos, para el llave medio tiene que ser un tratamiento más bien equilibrado, ¿sí? Pues obviamente balanceado. Y el llave inferior entonces tiene que ver con todo esto que se llama evacuación de desechos, riñón, vejiga, ¿sí? De todo tipo, líquidos y sólidos. Entonces, lo ideal es, como tratamiento, pues llevar a drenar, ¿sí? A facilitar el drenaje y obviamente pues acá lo describen como purgar. Bueno, muy bien. ¿Qué órganos se relacionan con cada uno de los yao? Entonces, vamos. Yao superior con el corazón y el pulmón, obviamente que sí, anatómicamente también se relaciona. El yao medio con el vaso, páncreas, estómago e hígado, ¿sí? Y tiene que ver con eso, con el proceso de TT, ¿no? Transforma y transformación. Y el yao inferior que tiene que ver con todo lo de evacuación, entonces tiene que ver riñones, vejiga y los dos intestinos, intestino delgado e intestino grueso. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las funciones del Sanyao? Entonces controla el Chihua. Entonces, ese Chihua pues hace referencia al proceso en el cual se controla o más bien se transforma el Chi. Claro, el Sanyao lo que me permite es la movilización también y el movimiento del chi por todo el organismo. Entonces también tengo ahí, controla el
Qi, que nosotros ya lo vimos que es eso, ¿sí? Los mecanismos y movimientos del Qi que tengan un adecuado movimiento del Qi. Entonces, proceso de transformación, el movimiento del Qi, y obviamente sirve de pasaje para los líquidos orgánicos. Por supuesto que sí, todos los líquidos orgánicos tienen que ver básicamente con la función que tiene el Sanyao. Bueno, el control del Qihua, entonces tiene que ver básicamente lo que hablábamos con el control del metabolismo, ¿sí? El metabolismo tiene que ver con esto, ¿sí? Porque es que me permite el paso de todas estas sustancias que estoy absorbiendo y estoy llevando a cabo, ¿sí? A las diferentes cavidades, por supuesto que sí. Entonces tiene que ver con esto que se llama transformación energética, ¿sí? El TT, transformación, transporte y transformación. Es importante que sepas que el Sanyao en este proceso del metabolismo, entonces siempre va a ser calentado por el yang del riñón. Fíjate que el yang del riñón también me calentaba mucho el vaso para el proceso de transformación, pero es importante también para calentarme y para animarme el Sanyao. ¿Listo? ¿Por qué dije al principio que el Sanyao es como un maestro de orquesta? Por una sencilla razón, porque es que se describe mucho en medicina china que la insuficiencia lleva a control de metabolismo lento. Por eso yo acá puse como hipotiroidismo. La glándula tiroides es una glándula que está ubicada en el cuello, se encarga de producir hormonas tiroideas, triyodotironina, tetrayodotironina, y esas hormonas tiroideas son las encargadas de básicamente regular el metabolismo, los procesos metabólicos en el cuerpo. Cuando uno revisa esta parte del Sanyao, uno dice, wow, el Sanyao se asociaría mucho con la misma función que tiene esta glándula. ¿Sí? Que tiene la glándula tiroides, realmente pareciera que fuera así. Entonces, por eso este apunte fue mío, el hipotiroidismo, ahí entredicho, ¿sí? Como un signo de interrogación, porque realmente pareciera que el Sanyao estuviera muy asociado con esto. Ok, la insuficiencia obviamente de yang renal pues lleva a la insuficiencia del Sanyao y hace que los procesos pues se vuelvan mucho más lentos, vuelvo y juego. Pareciera que fuera un hipotiroidismo realmente, en el hipotiroidismo todo se vuelve lento. Igual también, mira, acumulación de líquidos y solutos. Claro, cuando yo tengo la incapacidad de movilizar la energía a través del sangrado, tengo la incapacidad para movilizar líquidos orgánicos. Es más, acá coloco también otra cosa que se llama linfedemas. Los linfedemas hacen referencia a que el sistema linfático es incapaz de transportar nuevamente ese líquido del intercambio en los capilares, nuevamente la circulación venosa. Entonces son otros vasos que acompañan pues básicamente toda la circulación, las arterias, las venas, ¿sí? Se llaman los vasos linfáticos, tienen que ver también con muchos procesos inmunológicos, ¿no? Pero pareciera, porque es que también el hipotiroidismo puede cursar con linfedemas, o sea, los linfedemas son digamos que hay insuficiencia en el transporte de los líquidos a través de los vasos linfáticos y me causa inflamación. Entonces, fíjate que también acá, digamos dentro del sangrado, yo conozco que cuando yo tengo una insuficiencia de sangrado, pues yo tengo acumulación de líquidos y solutos, por supuesto. Entonces, yo voy a tener, si aparecen en el llado superior, entonces, ¿qué aparece? Edema en la cara, o sea, no puedo transportar adecuadamente los líquidos, entonces se me acumula todo en la cara. En el llado medio, entonces yo tengo edema o hinchazón en la región abdominal, por supuesto que sí. Y obviamente en el llado inferior voy a tener retención de líquidos, principalmente en los miembros inferiores. Bueno, muy bien. Bueno, el control pues obviamente del Chihuahua, entonces es un calor por insuficiencia allí renal. Entonces, un calor por insuficiencia yin renal, o sea, se me disminuye mucho el yin y yo puedo producir también calor. Y entonces eso me lleva a que yo tenga una hiperfunción. Entonces, claro, ya me está funcionando mucho más el riñón. ¿Por qué no pongo síndromes Shi o síndromes de exceso a nivel del riñón? Generalmente, según la revisión bibliográfica que realicé, el riñón es un órgano que no tiene excesos. Creo que te lo había comentado en alguna de las tutorías previas, pero el riñón como tal es un órgano que realmente carece de síndromes de exceso, porque tiene la esencia, tú no puedes sobreexpresar la esencia de lo que traes en un cielo anterior, ¿no? Entonces, por eso la hiperfunción del Qihua, entonces, tiene que ver con qué? Con insuficiencia de yin renal, o sea, se me baja el yin renal, el yang renal queda en el mismo nivel, entonces, pero sencillamente por la insuficiencia de yin renal se me sobreexpresa. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, vuelvo y juego.
Mira que se parece mucho. Entonces, los libros de medicina china me dicen, mira, metabolismo acelerado, entonces son personas delgadas, hiperactivas, taquicárdicas, con cuadros de diarrea, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con cuadros de hipertiroidismo, metabolismo acelerado. Y obviamente, pues tendencia a bajar de peso, porque el metabolismo es tan acelerado, la función del yang del riñón está tan acelerada que lo que hace es movilizarme pues un montón, me moviliza el metabolismo en todo sentido, entonces la gente tiende a perder peso. Fíjate que está muy asociado, cuando uno lee cuadros clínicos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, uno dice, ahí está pintado. Realmente el Sanyao yo lo puedo asociar más dentro de la medicina occidental, es un apunte realmente mío, porque no está en ningún libro de medicina china, pero asociándolo lo puedo relacionar básicamente con la glándula tiroides, que la glándula tiroides es la glándula que me está regulando el metabolismo del cuerpo. Bueno, muy bien. Y entonces adicionalmente tengo otra función que es el control del Qi, o sea, del movimiento del Qi. Acuérdate que dijimos que el superior entonces maneja como si fuera una neblina ascendente y va hacia el interior, ¿no? Importante porque es que el superior tiene la función de repartir todo el chi, todo el sue y todos los jinje, o sea, los líquidos orgánicos, a todo el organismo. Claro, acuérdate que antes de que se formen, tienen que ascender para posteriormente el pulmón les lleve una función de descenso y descenda al resto de órganos. El medio entonces funciona como si fuera una olla, claro, tiene que ver con la cocción de alimentos para transformar entonces esos alimentos a través del transporte y transformación en chi y en sue, que tiene que ver con órganos como el vaso, el estómago, supremamente importante, y obviamente también el hígado. El hígado, acuérdate que tiene que ver más que nada en controla mucho la circulación del sue. Bueno, muy bien. Y el inferior, pues el llave inferior tiene que ver con esto que se llama desagüe. Desagüe tiene que ver con evacuación de desechos, hace correr el agua y tiene que ver con eso, con la relación riñón-vejiga, ¿no? Bueno, ¿por qué coloco acá el hígado dentro del yao inferior y el yao medio? Básicamente lo colocan en los libros y digamos que tienen mucha razón, porque es que el hígado también tiene una función de relación con la sangre, con básicamente tiene que ver con la manera en cómo circula la sangre. Entonces, la sangre es importante, por ejemplo, en las mujeres, porque esa sangre que reparte el hígado llega directamente al útero, ¿sí, verdad? Y ahí es que tienen pues los cuadros de menstruación mensuales, ¿no? Bueno, también con el intestino delgado y el intestino grueso. Esto es supremamente importante para que lo tengas claro. El hígado tiene la función de la relación con la sangre porque es que el hígado le proporciona al útero sangre y eso es importante que lo tengas en cuenta y vamos a darnos cuenta si estudias un poco más adelante que muchos de los cuadros de dismenorrea, de metrometrorragias, de menorragias, o sea, los cuadros de hemorragias uterinas o que no le llegue la menstruación por X o Y motivo, tienen que ver muchísimo con esto desde dentro de la medicina, medicina oriental, incluso los cuadros también de infertilidad. La medicina china es excelente para manejar los cuadros de infertilidad. Hemos visto unos casos increíbles. Bueno, muy bien. Entonces, la otra función es que sirve de pasaje para los líquidos. Claro, por supuesto que sí. Entonces, fíjate que tiene que ver con la regulación en la circulación de los yin-ye y obviamente toda la intercomunicación que tienen los líquidos uno con otro y básicamente para que puedan salir del cuerpo. Entonces el pulmón, pues su líquido de excreción es el sudor y el sudor pues sale hacia el interior, pero tiene que ver relación con el yao superior. El vaso a través del proceso de transforma y transformación, entonces pues obviamente ese proceso lo que va a originar también son líquidos, ¿sí? Que pueden eliminarse, bien sea por el sudor o bien sea por la orina. Y tiene que ver con el llavo medio, por supuesto que sí. Y la vejiga, obviamente, en la producción de orina asociado con su sang, que es el riñón, ¿sí? Pues obviamente tiene que ver con relación con el llavo inferior y obviamente pues va a salir hacia el exterior. Bueno, muy bien. Me gustó mucho esta definición, ¿sí? Eh, Dice sistema donde circulan los líquidos, el chi, el producto de transformación y permite el movimiento de los mismos sin algún obstáculo. Cuando yo tengo alguna alteración del Sanyao, entonces voy a tener obstáculos generalmente. Entonces, generalmente lo que ocasiono son metabolismos lentos. Eso es lo más importante. Bueno, si es en insuficiencia. Si vimos que es una hiperfunción, pues me produce todo lo contrario, pero me gustó mucho
mucho esto. Esto es, creo que de Manuel Cuadras. Bueno, muy bien. Y entonces llegamos a la segunda parte, que son las entrañas anexas. Y ya con esto vamos a terminar. Bueno, las entrañas anexas, entonces, pues como características comunes, según la forma apariencia, pues tiene una apariencia de entrañas, o sea, muchas de ellas son huecas, ¿sí? Sin embargo, muchas de ellas se encargan de almacenar esencias, entonces ahí hay como una incongruencia, ¿no? Porque acuérdate que si son huecas, entonces trabajan como Fu, pero si almacenan esencias, ya trabajan como Sang. Entonces, fíjate bien que no cuadran ni en uno ni en otro concepto. No tienen un contacto directo con los alimentos. Claro, o sea, con todo el proceso metabólico de los alimentos no tienen algún contacto, excepto vesícula biliar, que tiene un contacto indirecto. ¿Por qué la vesícula biliar se considera acá? Vamos a darnos cuenta que la vesícula biliar, a pesar de ser un FU, muchas veces también lo clasifican acá dentro de órgano anexo. Y básicamente es porque su sistema de conducción, según los chinos, no tiene una conducción directa con el exterior. Y anatómicamente lo sabemos. La vesícula biliar tiene un sistema de conexión primero con el intestino delgado, con el intestino grueso después, o sea, la conexión directa que ellos tienen, la vesícula biliar, es básicamente con la primera porción que es el duodeno. Y no tiene una relación yin-yang. Increíblemente no hay una relación sang-fu, así como se maneja con el resto. Bueno, muy bien. El cerebro y la médula, médula ósea y médula espinal. Entonces, vamos a entrar con estos que son los primeros órganos anexos, algo muy general. El meridiano, pues, es el Dumai, ¿sí? Vasogobernador también se le llama, el Dumai es un meridiano muy importante que va sobre toda la línea media del cuerpo, ¿sí? Más que nada por la región posterior del cuerpo. Se está asociando, digamos que se trabajan a través de una víscera, ¿sí? Que se llama el riñón. Bueno, quería hablarte un poquito sobre los meridianos extraordinarios. Los meridianos extraordinarios son otras vías diferentes que se describieron y muchos de los meridianos extraordinarios que estamos viendo ahorita tienen que ver con esto, que son los órganos anexos. Uno de los primeros así se llama, meridiano de Dumay. El resto de meridianos en el cuerpo, pues es el meridiano de riñón, el meridiano de pulmón, el meridiano de intestino grueso, pero hay unos meridianos que son los meridianos extraordinarios, ¿sí? Que muchos de ellos tienen que ver, como su nombre lo indica, con estos órganos, que son los órganos extraordinarios. Bueno, muy bien. ¿Qué permite el cerebro? Pues obviamente control de la memoria, concentración y sentidos. La función entonces depende de la sustancia basal del riñón y esto es importante. La víscera relacionada es el riñón y obviamente de la sangre, ¿sí? De la sangre que proporciona ¿quién? El vaso y el corazón principalmente. Acuérdate que el riñón también proporciona pues el proceso de hematopoiesis, ¿no? Entonces por ahí vamos. Bueno, muy bien. Tiene que ver con entonces con esta sustancia basal, con esta esencia que es el yin renal, porque básicamente a través del yin renal, de lo que yo obtuve, ¿sí? A partir de un cielo anterior, entonces voy a tener la forma y obviamente se desarrolla adecuadamente cerebro y médula. Generalmente cuando yo tengo alteraciones, ¿sí? Y no más por decir, hay una patología que se llama espina bífida, en la cual no se alcanza a cerrar muy bien el tubo neural que se empieza a desarrollar a partir de la tercera semana de gestación y es por el déficit de ácido fólico. Nosotros hoy en día lo conocemos, pero sabemos que muchas alteraciones a través del periodo neonatal, perdón, neonatal no, intrauterino, ¿sí? Llevan a tener muchas alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por eso el adecuado yin renal, digamos que para los chinos es importante porque le permite dar la forma y desarrolla estos órganos. El cerebro se le conoce como el mar de la médula y eso es importante que lo sepamos. Obviamente, las patologías asociadas tienen que ver mucho con riñón. Y entonces empezamos a hablar un poco acerca del vértigo. El vértigo pues hace referencia a los cuadros de mareo intenso, ¿no? Tinnitus, el tinnitus hace referencia a el pito en el oído. Adinamia, que hace referencia a la dinamia. Adinamia es como la pérdida de ganas de hacer cosas, ¿sí? Generalmente pues voy a tener muchos problemas con órganos de los sentidos. Claro, porque los órganos de los sentidos digamos que se relacionan muchísimo con esto, ¿sí? Con esto, con la formación del cerebro. Sin embargo, pues lo veíamos de alguna manera que tienen que ver algunas relaciones con los SANG, ¿no? ¿Sí? Obviamente pues mala concentración, por supuesto. El útero es el otro órgano anexo, entonces ya vimos cerebro,
las médulas, médula espinal y médula ósea. La médula ósea tiene que ver con la médula ósea se encuentra, a mí se me olvidó comentarte, pero la médula ósea se encuentra dentro de los huesos largos y tiene que ver con la formación de glóbulos rojos, por eso se asocia también al riñón. Y la médula espinal obviamente hace parte del sistema nervioso central y asociado con el cerebro, pues es el mar de la médula. ¿Sí? Que se asocian los dos a nivel del riñón. Por eso muchas patologías se asocian a partir de la esfera del agua del riñón. Ok, muy bien. El útero es importante porque tiene que ver con eso que es preservar la vida que nace a partir de un cielo anterior, de esa sustancia fundamental, ¿no? Entonces se le denomina como la envoltura del feto. Los meridianos extraordinarios asociados son dos. Hay uno que se llama Schonmai y otro que se llama Renmai. ¿Sí? El Renmai va por toda la línea media, por toda la línea, perdón, por toda la línea media en la región más anterior, porque el Dumai, que lo acabamos de ver, va por la línea media por la región posterior del cuerpo, más que nada. ¿Sí? Eh, Existe pues una relación directa básicamente entre el útero y el riñón, y eso es importantísimo, ¿no? Porque el riñón lo que hace básicamente es que aporta el chi a través del Renmai, ¿sí? Y también se aporta la sangre a través del Schonmai, o sea, el útero tiene, digamos, dos meridianos que son, bueno, este Renmai es importante y el Schonmai, el Renmai aporta el chi, la energía vital al útero, y el Schonmai aporta la sangre, ¿no? Y es importante para procesos tan básicos como el embarazo y las menstruaciones. Obviamente, si ambos son fuertes, pues la sustancia basal del riñón es porque es abundante, entonces voy a tener adecuadas gestaciones y ciclos menstruales que van a ser normales, ¿ok? Y hay otro órgano que se asocia mucho al útero, que te lo comentaba ahorita, y es el órgano, pues el hígado, ¿sí? Porque lo que hace es regular el volumen sanguíneo que transita a través del útero. Cuando yo tengo, por ejemplo, insuficiencia de sangre, ¿sí? Una insuficiencia de chi hepático que me lleve a no movilizar la sangre, porque acuérdate que el chi es la madre de la sangre. Entonces lo que hace básicamente el útero es no recibir adecuadamente la sangre. Y entonces ahí tenemos varios inconvenientes. Por eso, digamos que esto es algo que ha tenido mucho éxito la medicina china realmente, y es en el tratamiento de la infertilidad. Aún desde la medicina occidental, digamos que, bueno, hay cosas que nos explican y tienen que ver básicamente con vías neurológicas de conexión con estructuras como el hipotálamo, la regulación hormonal que se lleva allá a cabo, sí, porque el hipotálamo a nivel cerebral tiene que ver con la regulación, es el centro de regulación hormonal. Entonces uno pensaría que podría ir por allá, pero es algo bien interesante porque la medicina china ha tenido bastante éxito en el manejo de la infertilidad. Para mí ha sido un gusto de acompañarte eh, en estas 6 partes que hablamos acerca de la teoría básica de la medicina china. Hoy te quiero sencillamente leer una última frase. Solo el miedo es lo que nos aleja de aquello que queremos. Mas debes tener en cuenta que el miedo solo es un pensamiento. Ama lo que haces en el día a día y que estés presente en tus acciones, porque el único momento que existe es el aquí y el ahora. Es hora de vivir, estás acá un ratico. Solo es un momento, así que ama y quiere sin límites, siempre haz lo mejor que puedas en tus acciones. Sé pleno en tu hacer y por encima de todo, sé feliz. Esa es como mi último mensaje que te quiero dejar después de estas 6 largas pero apasionantes tutorías acerca de la teoría básica de la medicina tradicional china. Espero realmente que haya sido de tu apoyo, que lo hayas aprovechado, porque lo importante es eso. Este es un camino muy bonito. Si estás empezando en esto, quiero que no te rindas. La medicina china es una medicina que es muy amplia, que dentro de la rama médica occidental nos ha aportado muchas herramientas. No quiere decir que yo no deje de ser médico y no haga medicina occidental, por supuesto que no. Sin embargo, sé que la medicina china me aporta muchísimas cosas dentro de mi práctica médica diaria y es algo que es bastante apasionante. Hoy quiero darte las gracias por tu compañía durante estas 6 largas tutorías. Sin embargo, la idea es seguir trabajando. La idea es que sigamos trabajando en nuevas tutorías y en la parte educativa, que realmente es algo que personalmente a mí me llena mucho y me hace muy feliz porque es algo que me encanta.
me encanta compartir el conocimiento contigo y espero que realmente haya sido de tu apoyo, ¿vale? Es que tú que estás empezando en esto que se llama medicina tradicional china. Obviamente, cabe pues decirte que ninguno de estos tutoriales te hace a ti acupuntor, ¿sí? Por supuesto que no, para eso necesitas recibir un entrenamiento, ¿sí? Y siempre apóyate de la medicina occidental, siempre, si no eres médico, si eres algún profesional de la salud y en tu país puedes ejercer medicina china de pronto con otro título, pues la idea y la recomendación es siempre apóyate por los médicos, porque los médicos también pues hicimos un gran esfuerzo también para entender toda la parte fisiológica y fisiopatológica en el ser humano. Lo más importante, que lo hayas disfrutado, lo más importante, que hayas aprendido, que es lo más importante, y yo me voy realmente con esa gratitud de haber compartido el conocimiento contigo. Así que, bueno, no es más por el momento. Espero nos sigas acompañando. Vamos a seguir colgando algunos videitos de medicina tradicional china, de cosas interesantes. Te invito a que te suscribas a mi canal y les agradezco mucho realmente porque he visto que la cantidad de gente que se está inscribiendo al canal ya va siendo pues mucho mayor y eso realmente me llena de muchísima gratitud. Quiere decir que estamos haciendo el trabajo muy bien. Bueno, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y te agradezco tu compañía. Muchas gracias y hasta una próxima.